Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Para tomar decisiones debemos leer la palabra de Dios y buscar a Dios en oración. Y el Señor nos va a proveer de sabiduría para tomar decisiones correctas en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Dios, Él puede hacer lo que Él quiera porque es el soberano. Nadie puede atar a Dios. Pero Dios no suele hablar en sueños, por lo general, o voz audible, seamos sinceros. ¿Sí? ¿Lo puede hacer? Claro que lo puede hacer, es soberano. Pero no es por decirlo así, no es el método que Dios utiliza, por lo general. ¿Sí? ¿A cuántos hoy Dios le ha hablado audiblemente? A ninguno. Y si alguien dice lo contrario, estamos en serios problemas. Por tanto, para tomar decisiones debemos leer la palabra de Dios diariamente. Y eso de tomar un versículo, hay gente que hace así, a veces por desconocimiento, hace esto, ¿no? Que Dios me hable y abre por donde salga, ¿no? Eso es una tontería, de verdad, hermanos. Se cuenta una anécdota que alguien que estaba muy depresivo hizo eso y le salió. Y Judas se ahorcó. Uf. Otra vez lo hizo y leía en la escritura: lo que tienes que hacer, hazlo ya. A ver, parece como que le estaban mandando al suicidio, ¿no? A ver, eso es una tontería. Debemos leer la Biblia inteligentemente, ¿sí? Tomar un libro de la Biblia. Lo ideal sería comenzar en Génesis 1 y seguir hasta Apocalipsis 22. Leer todo el consejo de Dios. Toda la voluntad de Dios está revelada en Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. ¿Sí? Dios no ha revelado su voluntad en ningún otro elemento o aspecto. Que nadie nos engañe. ¿Sí? Dios ha hablado y lo ha hecho en su palabra. Y si queremos andar conforme a su voluntad y para su gloria, es indispensable estar expuesto a la palabra de Dios. También la oración, una perla perdida en el mundo cristiano. Debemos dedicar tiempo a orar, a alabar a Dios, glorificar su nombre en oración, pero también pedir dirección a nuestro Padre Celestial, el cual nos guía, ¿verdad? Y también es importante a la hora de tomar decisiones, también, aparte de leer la palabra de Dios, aparte de buscar a Dios en oración, también es importante, cómo no, buscar consejos de otros hermanos maduros en el Señor, que conozcan la Biblia, ¿sí? Los cuales también Dios lo puede usar para darnos un consejo sabio. ¿Sí? Esta es la forma que Dios comúnmente, por lo general, nos habla a nuestras vidas para vivir una vida de acuerdo a su voluntad y tomar decisiones correctas y sabias. En la segunda ponencia, estoy de conferencia, ¿no? En el segundo estudio vimos de que Dios es soberano. Nosotros somos responsables, no somos máquinas, somos seres responsables y tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones. Pero Dios está en control de todo. Y aunque parece una contradicción el que Dios sea soberano, absolutamente soberano, y que nosotros seamos responsables, parece como que no encaja, ¿verdad?, en nuestra mente, pero está en la palabra de Dios. Estas dos doctrinas están reveladas en la palabra de Dios y es verdad. Dios es soberano, usted y yo somos responsables. Y aunque Dios va a hacer lo que Él quiere y nadie puede poner obstáculo a su voluntad decretiva, no obstante, nosotros debemos actuar de forma correcta a la luz de la palabra de Dios. Somos responsables. Pero Dios está en control. Dios está en control, mi amado hermano, de tu vida y de tu existencia. Y hoy vamos a hablar de forma breve y práctica de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Antes de hablar de la voluntad de Dios, es importante definir qué es la voluntad de Dios. ¿Cuánto se habla, no? ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida o para aquello?
Bueno, vamos a definir en primer lugar qué es la voluntad de Dios en las Escrituras. Cuando estudiamos la Biblia y la teología, nos damos cuenta de que al menos hay 3 aspectos de la voluntad de Dios. 3 aspectos de la voluntad de Dios. Por ejemplo, la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad permisiva de Dios. Vamos a definirlo breve y sencillamente. Cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, tiene que ver con lo que Dios ha decretado en su designio, en su soberanía, y lo que ha decretado Dios va a ocurrir sí o sí. Y nadie ni nada puede poner obstáculo a lo que Dios ha determinado hacer. Por ejemplo, Dios decretó en su voluntad enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. La pregunta, ¿alguien podía parar eso? No. Cristo iba a ir sí o sí a la cruz, porque en la eternidad el Dios soberano lo decretó. Eso es voluntad decretiva, lo que Dios ha determinado y nadie lo puede echar a perder. Dios decretó también nuestra salvación, la salvación de los escogidos. Dios decretó en su voluntad que Cristo resucitara de los muertos. Dios ha decretado que Cristo venga otra vez a por su iglesia. Eso va a ocurrir sí o sí. No hay forma de parar lo que Dios ha determinado hacer. De hecho, hay un pasaje que lo expresa muy bien. En el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice así el texto sagrado. Dios dice a su pueblo lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dicho de paso, aquí tenemos un texto para contrarrestar, refutar la herejía de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es un Dios inferior, pero aquí dice el texto sagrado que no hay Dios fuera de él, ni pequeño ni grande. ¿Sí? Hay un solo Dios, vivo y verdadero, y nada hay semejante a mí, dice Dios. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, Dios dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 10. Notar la expresión final. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios va a hacer lo que Él quiere. Y nadie puede echar a perder lo que Dios ha decretado en su sola potestad. Ahora, hay cosas que Dios ha decretado en su voluntad decretiva para su vida y mi vida. Y la verdad es que no sabemos lo que Dios ha determinado en un futuro para nosotros. Sí, sabemos mucho de lo que la palabra de Dios nos enseña, pero de aquí a una semana no sabemos lo que va a pasar con nuestras vidas. ¿Sí o no? No sabemos lo que Dios nos tiene. No el futuro deparado, sino Dios deparado. Es Dios quien guía nuestras vidas, futuro y todas las cosas. Eso es la voluntad decretiva de Dios. En segundo lugar, también hablamos de la voluntad preceptiva de Dios. Preceptiva viene de precepto. Preceptos, mandamientos. Y en el libro del Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, encontramos de alguna forma los 2 aspectos de la voluntad de Dios. La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29 dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y a veces nosotros, que somos inquietos, los seres humanos, queremos conocer todo lo que va a ocurrir en nuestro día a día, lo que Dios ha determinado para nosotros, y hay cosas que no sabemos. Y queremos indagar muchas cosas, pero las cosas secretas pertenecen a Dios.
están en Él. Pero también es verdad que Él ha revelado su palabra, su voluntad preceptiva aquí, en las Santas Escrituras. Por ejemplo, la Biblia nos manda a vivir en santidad, ¿verdad? Es un mandamiento. Eso es la voluntad preceptiva de Dios. Puede ser obedecida o no. Ese aspecto de la voluntad de Dios a veces desobedecemos, porque Dios nos manda en su voluntad a amarnos unos a otros y a veces no nos amamos como debemos hacerlo. Dios nos manda a perdonar a los demás y a veces no perdonamos. Pero es la voluntad de Dios. Pero este aspecto de la voluntad de Dios, voluntad preceptiva, a veces se incumple. Nosotros mismos no la cumplimos. ¿Vemos la diferencia entre la voluntad decretiva de Dios y la voluntad perceptiva de Dios? Nosotros no conocemos muchas cosas de esa voluntad decretiva de Dios, todo lo que va a suceder, pero sí conocemos sus mandamientos. Cualquier creyente nacido de nuevo, salvo por gracia, lee la palabra, y aunque hay tesoros insondables en las Sagradas Escrituras que ni los grandes teólogos pueden acaparar en su totalidad, no obstante, los mandamientos del Señor, todo creyente nacido de nuevo, salvo por gracia, lo conoce y puede, por la gracia de Dios, vivir en esos mandamientos. No hay excusa, amados hermanos. En la carta primera de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente, primera a Tesalonicenses 4:3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Sí? La voluntad de Dios para todo creyente es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Podemos ver que la voluntad de Dios aquí es que seamos santificados, que vivamos en santidad de vida. Entonces, cuando haces la pregunta, por ejemplo, ¿qué es la voluntad de Dios? Necesitas, en primer lugar, estar claro en lo que quieres decir. Si lo que quieres decir es ¿qué es la voluntad decretiva de Dios? Entonces estás diciendo prácticamente ¿qué es el futuro? ¿Qué es el futuro para mí? El futuro inmediato. Y eso, amados hermanos, no te corresponde a ti ni a mí el conocer ni el saber. Dios es soberano. ¿Sí? Pero si la pregunta es ¿cuál es la voluntad preceptiva de Dios? Entonces la respuesta está muy clara. Ves a la Biblia, lee la Biblia, escudriña las Santas Escrituras y conocerás la voluntad de Dios para tu vida. La Biblia nos da el designio de la voluntad del Señor. También está lo que los teólogos llaman la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, a veces Dios permite un mal físico o moral, aun cuando Dios aborrece el mal, ¿sí? Pero a veces Dios permite. Paréntesis, no es que Dios sea un ser divino que permite todo, ¿eh? No. Dios aborrece el pecado y castiga el pecado. Pero a veces Dios sí que es cierto que permite, ¿verdad? Un mal, ya sea en el ámbito físico o moral, lo permite y no sabemos muy bien el por qué. Por ejemplo, Dios permite el pecado. Hay pecado en el mundo, ¿verdad? Existe el mal. No es la voluntad perfecta de Dios, en un sentido. Dios aborrece el mal. ¿Sí o no? Pero de alguna forma Dios lo permite. Ahora, amados hermanos, la voluntad de Dios no es un cuento de hadas de confort y felicidad. Como se dice aquí en nuestra querida España, que no te vendan la moto. ¿Sí? Que no nos engañen. La voluntad de Dios no es un cuento de hadas de confort y de felicidad absoluta. Eso es mentira, es falso. A Dios lo que más le preocupa es nuestra felicidad eterna. ¿Sí? Nuestra felicidad eterna. Más que nuestra felicidad temporal aquí en este mundo.
Eso es importante. Pero nosotros, amados hermanos, como pueblo de Dios, como creyentes salvos por la gracia divina, debemos centrarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí, hoy, en esta tierra en la cual vivimos. Dejémonos de indagar en la voluntad decretiva, ¿sí? No nos corresponde a nosotros saber todo eso. Más bien, debemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para mí como creyente. Y su voluntad, por ejemplo, es que obedezcamos a Dios. Muy sencillo, ¿verdad? La voluntad de Dios es que vivas en obediencia a su palabra. Juan 14, 21. Cristo expresa: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Obviamente esto es la voluntad perceptiva de Dios, no su voluntad decretiva. ¿Qué implicaciones tiene esto en nuestras decisiones? Dos aspectos. Dice un autor: obviamente podemos estar completamente seguros de que Dios nunca nos guiará a tomar una decisión que implique desobedecer su palabra. Es cierto, ¿no? Dios no nos va a guiar a tomar una decisión y que esa decisión sea desobediencia a su palabra. Es obvio que Dios no va a hacer eso. Pero a veces los cristianos, pues, a veces, por desgracia, no vivimos como es digno del Evangelio en muchos aspectos de nuestra vida. Alguien puede decir, bueno, un hombre, ¿no? Sé que la chica con la que estoy, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no es cristiana, pero siento que Dios me está llamando a casarme con ella, por ejemplo, ¿no? Eso pasa a veces. Un cristiano decide casarse con una mujer que no es cristiana, y cree que Dios le está animando a ello porque cree que puede convertirse. ¿Sí? Y sí, Dios puede convertir al cónyuge incrédulo, lo puede hacer, es soberano Dios. ¿Sí? Pero la palabra de Dios, ¿qué dice en 2 Corintios capítulo 6? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, eso está claro, ¿verdad, amados hermanos? La Biblia nos prohíbe. Yo no puedo decir, no, es que siento en mi corazón que debo hacerlo. No, pero es que tu sentimiento, el corazón es engañoso. ¿Qué dice Dios en su palabra? Sencillo. O alguien puede pensar o decir, tengo la profunda sensación de que debo aceptar el trabajo en la clínica de abortos. Voy a trabajar en la clínica de abortos, un creyente. Creo que Dios me llama allí. Hermanos, por favor. El aborto es horrendo a los ojos de Dios. Es quitar la vida a un ser humano. Dios no te va a llevar a trabajar allí. Seamos lógicos. En segundo lugar, es importante ver cómo la obediencia en las cosas claras nos hace crecer en sabiduría para comprender cómo seguir a Dios también en las áreas oscuras. Hay a veces que no sabemos si es bueno o malo lo que vamos a hacer. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, leemos así: he aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos la conexión entre obediencia y sabiduría. A medida de que somos transformados, seremos capaces de discernir mejor cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hermanos, necesitamos sabiduría. Sabiduría de lo alto. ¿Cómo la obtenemos? Obedeciendo a Dios. Obedece a Dios en los lugares que ves con claridad. Y Él te dará sabiduría para discernir la obediencia en lugares que ahora ves oscuros. La voluntad de Dios es que seamos santos. Lo hemos leído. Primera a Tesalonicenses 4:3.
La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto, hermanos, es un mandamiento, lo hemos dicho, ¿verdad? Dios quiere que vivas en santidad. ¿Y qué es eso? Que te apartes de lo mundano y que te acerques más a Dios, en comunión con Él. ¿A través de qué? Del estudio de la Biblia, la oración y congregándote como iglesia. Son medios de gracia que el Señor nos provee para santificarnos como creyentes. Ahora, ¿está Pablo dándonos un ejemplo aquí de la voluntad decretiva o de su voluntad preceptiva? En un sentido, aquí vemos también los dos aspectos de la voluntad de Dios. Dios ha decretado que seamos santos, ¿sí o no? Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, Efesios 1:4. Dios ha decretado que seamos santos. Y de hecho, si estás en Cristo, eres santo ya. Somos santos. No somos perfectos, pero sí santos. No confundamos santidad con perfección. Son dos cosas distintas. Pero también vemos aquí la voluntad perceptiva. El mandamiento es que nos santifiquemos. En Filipenses 2, versículos 12 y 13 leemos: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí encontramos la voluntad decretiva. Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su voluntad decretiva. Pero la voluntad perceptiva, el mandamiento, es que nos ocupemos en nuestra salvación. No que guardes tu salvación, ojo. Todo el mundo que cita, al menos con lo que he hablado, todo el mundo que cita Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación, suele citarlo mal e interpretarlo mal. Y lo podrá ver usted también en su conversación con otras personas. La gente dice, guarda tu salvación con temor y temblor. No dice guarda la Biblia, ocupaos. Y en el texto griego la palabra es trabajar. Trabajar, no guardar. Hermanos queridos, ¿quién puede guardar su salvación? Si dependiera de mí el guardar la salvación, estaría perdido ya. Pero cuando peco contra Dios, que pecamos cada día, ¿ya perdiste la salvación entonces? Pero no es así. Dios nos sostiene. Él nos preserva. Es Él, no nosotros. Ya estaremos perdidos. Más bien el texto nos expresa ocupaos. Es decir, la idea es vivir en santidad, amados hermanos. No estar ociosos. Hemos sido salvos, ahora tenemos que andar nuestra vida cristiana en santidad. Porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si eres cristiano, realmente eres santo. Y además, no solamente eres santo, sino que eres llamado, somos llamados a vivir en santidad cada día. Primera de Pedro 1:15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, a veces uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué Dios nos dice estas cosas de forma clara? Él quiere que vivamos en santidad, que seamos bondadosos, misericordiosos, perdonadores, que le amemos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué Dios no nos da los detalles de nuestra vida para saber si es correcto la decisión que voy a tomar o no? Bueno, dice un autor lo siguiente. Los temas más importantes para Dios son la pureza moral, la lealtad teológica, la compasión, el gozo, nuestro testimonio, fidelidad, hospitalidad, amor, adoración y fe. Estas son sus grandes preocupaciones. Nos obsesionamos con las cosas que Dios no ha mencionado en su palabra. Es cierto, ¿verdad? Y quizás nunca mencione. Mientras que, por el contrario, dice este autor, pasamos poco tiempo en las cosas que Dios ya nos ha revelado en su palabra. Hermanos, a veces perdemos mucho tiempo en averiguar cosas que no nos corresponden y nunca vamos a saber.
tiene su palabra. Es la guía para andar conforme a su voluntad. Y recordemos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos, ¿sabes cuál es el plan único de Dios para tu vida? Si estás en Cristo. Romanos 8:28 y 29 lo expresa, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el plan y propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Y voy a citar otro texto del autor de estos estudios que dice así: Dios trabaja para el bien de los que le aman en todas las cosas. No obstante, dice este autor, tengo que ser honesto, ha habido ocasiones en mi propia vida donde me encuentro enfrentando algún tipo de prueba y de ninguna forma puedo comprender cómo esa prueba está siendo usada para mi bien. El problema es que mi concepción, dice este autor, mi concepción de bien no coincide con la concepción de Dios. Para mí, bien significa comodidad, ¿sí?, paz y placer. Pero si miramos más de cerca este pasaje, vemos a lo que Pablo se refiere cuando dice que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Encontramos que para Dios nuestro bien es ser conformados a la semejanza de Jesucristo. Ese es su paradigma que cambia nuestro entendimiento de lo que es bueno. Jesús, después de todo, fue un hombre con mayúsculas de dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y por eso dice este autor, sigue diciendo, nuestro llegar a ser como Él, como Cristo, implica que nos familiaricemos con el dolor y el sufrimiento, pero permaneciendo obedientes y fieles hasta el final. Si lo mejor que Dios tiene para usted y para mí es que seamos conformados a la imagen de Cristo, y eso implica sufrimiento, dolor, porque Cristo, nuestro ejemplo supremo, atravesó por momentos de prueba, de dolor. No crea usted que va a escapar al dolor y al sufrimiento. Y Dios, en esos sufrimientos, en esas pruebas, en ese dolor amargo muchas veces, Dios en su sabiduría infinita está obrando en tu alma para tu bien y para su gloria. El lema de la Reforma era Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Y todo lo que Dios hace en nosotros es para Él ser glorificado en nosotros. La voluntad de Dios también es que Cristo sea exaltado. La pregunta, ¿estamos exaltando a Cristo en nuestra vida? No solamente con nuestros labios, que es muy sencillo hacerlo el domingo, ¿verdad? Venir y cantar alabanzas, hacer una oración y mencionar el nombre de Cristo, eso está muy bien. Gloria a Dios por ello. Pero ¿estamos exaltando a Cristo con nuestra forma de vida, con nuestro estilo de vida en esa sociedad corrompida y depravada por el pecado? ¿O estamos siguiendo la corriente a veces de este mundo? La voluntad de Dios es que Cristo sea exaltado. Dice Filipenses 2, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La pregunta, ¿estamos alineados con la voluntad de Dios? ¿Estamos glorificando a Dios con nuestra vida? ¿En nuestra toma de decisiones? Si lo que vas a hacer no glorifica a Dios, no lo hagas, mi amado hermano. Es pecado contra Dios. Y ahora sí,
Vamos concluyendo. Dice la Escritura, Cristo dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y hay otro texto también en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios te va a proveer de lo que necesitas. No te angusties, no te afanes. Está en control absoluto de tu vida, querido hermano y hermana. Nuestra responsabilidad es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Después Dios hará todo lo demás. Y concluyo con un comentario de un autor que dice así: la voluntad de Dios es tu crecimiento en semejanza a Cristo. Dios promete que todas las cosas trabajan para nuestro bien, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Y el grado en que esto suena como una promesa poco convincente es el grado en que preferimos a las piedras y escorpiones de este mundo antes que al verdadero pan del cielo. Dios nunca nos garantiza salud. Dios nunca nos garantiza salud, éxito o paz como el mundo cree que es la paz. No obstante, Dios nos promete algo mejor. Promete hacernos amorosos, puros, santos y humildes como Cristo. En resumen, dice este autor, las únicas cadenas que Dios quiere que llevemos son las cadenas de la justicia, no las cadenas del subjetivismo desalentador, ni los grilletes de una vida libre de riesgo o de una toma de decisiones basada en el horóscopo, solo las cadenas propias de un siervo de Jesucristo. Dios quiere que llevemos las cadenas propias de un esclavo de Jesucristo. Muere al yo, vive para Cristo y luego haz lo que quieras. Todo lo que hagas y digamos que sea para glorificar al Rey de Gloria. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor.